Bienvenidos al Click Polo. Hola, soy Alejandro Mucio y voy a estar hablando aquí en Click Polo. Mumi Besande. Paola Martínez. Vamos a estar hablando... No sé. ¿Qué teníamos que decir? No sé, ¿no entendiste la consigna? Repita. Hola, soy Mumi Besande Paola Martínez. y vamos a estar hablando en Click Polo. Yo soy Sara Weissman y yo hablo en Click Polo. Soy Eduardo Egui, voy a estar hablando con Click Polo desde acá, desde el Parque de la Reina, en Gars Polo Club. Hola, soy Juan Gris Zabaleta, acá estamos hablando para Click Polo. I'm not afraid of... El partido de hoy fue duro, ya cuando llegas a esta instancia llegan los equipos organizados y bueno, nos tocó durísimo. Encima arrancaron con medio gol ellos, que es más bravo que arrancaron 1-0 perdiendo, pero tuvimos la suerte de invocar el último penal y ganar. En Inglaterra hace más o menos 8 años que vengo jugando, ya sea en mediano, alto. Todos los años es un poco diferente, es muy difícil organizarse, así que cuando estás organizado te salen buenos trabajos y cuando no, no tanto, pero hay que tratar de estar siempre. Organizarse es difícil porque hoy los caballos buenos ya son cada vez, seleccionan más a los jugadores buenos para dar los caballos buenos. Es difícil contar con caballos buenos, los jugadores del mediano, un tema económico y un tema también de tener la suerte de conseguirlos. Yo creo que eso abrió una brecha muy grande como para que un jugador del mediano pueda llegar a estar montado como uno de los del alto, por ejemplo. La diferencia de jugar acá y en Argentina, bueno, acá jugás con un patrón, que es el dueño del equipo. Lo hace un poquito más difícil porque ya desde el vamos contás con un jugador menos,
y tenés que abarcar. ¿Así como uno menos o es una desventaja o vos ya? No, pasa que no, en algunos equipos es una ventaja que el patrón juegue bien, en algunos equipos es un poco una desventaja, pero lo que me refiero más que nada es a que al ser 3 tenés que tratar de que el polo se haga un poco en base a estrategia. Y en Argentina pasa un poco más habilidad de caballos y por ahí eso es lo que yo veo de diferencia más en el mediano, ¿no? Ahora acá en el mediano en Inglaterra se ha puesto ahora cada vez más bravo, hay equipos del alto que no se meten tanto ahora por es imposible y se vienen al mediano y bueno, es un poco... hay que estar muy montado, hay que tener un buen equipo, bien distribuido y también es un poco la suerte acá de que te toque una zona buena, de que te toque unos referees buenos, que no te llueva la cancha, pero es bravo, hay que estar bien organizado para llegar acá. Y yo acá creo que me voy a quedar hasta septiembre, hay unas 16 goles en agosto, la verdad bastante divertida. ¿Se juega acá también? Se juega acá en Garts. Y después de ahí creo que terminan unas 12 goles hasta el 10 de septiembre, pero yo creo que ahí a fin de agosto ya termina todo. Y después volver a Argentina, sí, a arrancar la temporada ya. ¿Qué balance haces de esta primera parte de la temporada inglesa? Y a mí es positivo este patrón con el que estoy jugando ahora. Yo lo conozco hace años, es patrón de mi hermano hace muchos años y quiero tratar de ganar algo con él. Venimos bastante bien, hemos perdido pocos partidos. Y bueno, él se está entusiasmando, la idea, no sé si va a jugar el alto el año que en algunos años, pero que se organice bien y que por lo menos sea un equipo competitivo en el mediano. Claro. ¿Y cómo fue el primer contacto con el patrón con el que estás jugando ahora? Mira, es patrón hace mucho que viene jugando medianos, tiene años que trabaja más, juega menos. Generalmente cuando a mí me toca jugar el alto, él casi que no juega mucho, juega bajos y cuando yo estoy para jugar él le divierte, pues mi hermano está con él hace muchos años y él siempre quiere que juguemos juntos. Por ahora viene bien, está contento. Este torneo de la Royal Windsor lo jugó muchos años y bueno, este año por ahí ganamos subsidiaria, pero se da cuenta que tiene una chance de llegar acá, o sea que él está viendo como que hay que apostarle a futuro, no es depende un poco del año, sino que hay que apostarle como para llegar, entonces eso es positivo para el equipo. Sí, piensa más a largo plazo. Sí, él siempre dice que quiere jugar muchos años, pero hay que seguir ganando para que se entusiasme. Si hoy no perdiendo. ¿Presión para ganar? No, por suerte no, pero sí sé que si él estando en una final o ganando o sabiendo que tiene chance, más va a ir a competir y más se va a organizar. Si ve que no tiene mucha chance, se queda tranquilo. Pero presión por suerte no, le divierte esto. Así que te sentís cómodo jugando con él. Yo me siento muy cómodo jugando con él, yo sé que tiene muchas cosas para mejorar, que se las voy tirando, pero él, como te digo, cuando ve que puede, lo va haciendo y cuando ve que no tiene chance, no le da mucha bola. Pero bueno, ahora los últimos partidos fueron muy positivos y él sabe que jugando no tiene mucha chance de agarrar a muchos patrones, pero él se divirtió con nosotros, así que bueno, está contento. Hay que seguir así.
Inglaterra acaba de jugarse el test match de mujeres. ¿Cómo fue el partido? Lindo. No. Tuvimos un primer y segundo checker, arrancaron el equipo inglés muy fuerte y pudimos en el segundo checker recuperarlas. Y a mí me gustó el partido, fue un lindo partido y nosotros cometimos errores que nos costaron el partido. Pero bueno, para mí fue parejo. Fue peleado. Sí. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar en la lluvia. Ellas son locales. Creo que hicimos bastante, sí, cometimos errores, pero hicimos varias cosas lindas bien también. O sea, no perdimos por tanto en su casa, así que yo estoy contenta, no sé vos, pero... Sí, yo estoy contenta también, O sea, obviamente. queríamos llevar la Copa Argentina, obviamente, Sí. pero para hacer la primera vez que estamos jugando todas juntas, Con tan poco tiempo llegamos ayer, probamos caballos ayer, hoy jugamos y mañana nos estamos yendo. O sea Creo que que deportivamente creo que hicimos bien. las cosas bien. Sí. La organización la aportó la familia Cambiaso. Un poco de todo, o sea, sí, los caballos aportó para todo el equipo Adolfito Cambiaso, sí. Y Estaba organizado en realidad, Sí. por otro lado, darnos caballos, toda la organización, pero él se ofreció la verdad y nos ayudó muchísimo, pero muchísimo, con respecto a los caballos, monturas, peticiero, puso todo. todo, En realidad. sí, la verdad que muchísimas gracias. Sí. Y la idea es que esto sea el puntapié inicial de algo que se repita. Estaría buena la revancha en Argentina, con sol, en Palermo. Sí. Con sol. Con sol, Mientras que que tengamos no sol. llueva. Pero sí, lo ideal sería una revancha y así que siga año tras año. Que hacen varios desafíos. Sí, con otros países también, como Sirve Estados para el crecimiento Seguro. del polo femenino. Sí, un montón. ¿Cómo sigue el año para ustedes? Bueno, ahora no estamos fuera de temporada, pero bueno, Paola recién llega de Italia, o sea, ahora medio que tranquilas en Argentina y después en agosto arranca todo. Sí, si no volvemos en unos días, ¿Unos días? sí, nos quedamos un Sí. poco tranquilas hasta que arranque la Sí. temporada ya. Y que ojalá que esquiven la gripe. Y ojalá que sí, no se habla de eso. El partido hoy, remojado, pero buenísimo. Es un partido que es muy importante por las mujeres en todo el mundo. Por Argentina mandar un equipo acá para jugar con nosotros es otra cosa y mostrar por lo buena por las mujeres. ¿Y después van a hacer la revancha en Argentina? Sí, me gusta. Este año capaz que yo voy un rato allá y puedo organizar algo, seguro, posible en Palermo, es muy lindo. ¿Cómo es tu año con el polo? Bien, juego mucho polo acá en Inglaterra, hoy llueve, pero el tiempo es muy lindo, entonces tiene 3 meses más. Arranco en julio con todos los polos mujeres acá en Inglaterra, juego todo eso y juego bastante otro polo igual. ¿Por el mundo? ¿A qué lugares has ido? Yo fui, después terminó la temporada acá, yo fui por juego en Malaysia, Singapur, Estados Unidos, juego en Houston con Hazel que juega conmigo hoy y después eso Thailand, Barbados, por todo el mundo, es muy lindo. ¿Y Argentina? Y Argentina igual, sí, en diciembre. ¿En diciembre jugás temporada allá? Sí. ¿Con quiénes jugás allá? No sé por el momento, yo fui allá porque mi novio es argentino, entonces fue a mirar familia allá y yo mira qué puedo buscar. ¿Y en dónde viven con tu novio argentino? Él vive en San Miguel del Monte y nosotros quedamos un rato en Canuelas y un rato allá. Y bueno, acá estamos de plena temporada inglesa, venimos de perder la final de la subsidiaria en suplementario, un partido que
habíamos arrancado mal y por suerte nos acomodamos, terminamos jugando bien, tuvimos una chance para ganarlo y bueno, nos ganaron en la última corrida, pero estamos acá disfrutando del clima como siempre. La verdad que tuvimos suerte este año porque mayo estuvo bueno, pero bueno, bien, mucho polo, por suerte seguimos siempre ahí prendidos, así que bien. La Copa de la Reina la jugamos con Luke Tomlinson, John Paul Clarkin y Hilali Nordin, y para la de oro cambiamos, juega Nick Clark en vez de Hilali, que tiene un gol, así que yo creo que está bueno porque mejoraríamos un poquito, y ya jugamos con Nick el año pasado, que hicimos buena campaña, yo creo que vamos a estar bien, o sea, es un equipo competitivo para la de oro. La clasificación este año vamos a jugar de vuelta con la Irenita, que ya va a ser el tercer año que estamos jugando juntos, un equipo muy buena onda, la verdad que siempre también se prioriza, yo creo, es lindo tener un buen feeling con todos los compañeros, juego con mi primo Clemente Zabaleta, Matías McDonough y el Tito Ruiz. Y bueno, vamos a intentar por segundo año clasificar, nos estamos organizando bien, ya mejor, con tiempo, más caballos, vamos a tener apoyo de Matías por supuesto y de Jorge. Pablo Zabaleta nos va a ayudar con caballos, Santiago Ballester que me ayuda a mí, así que la alegría lo ayuda al Corchito, yo creo que tenemos varios apoyándonos. Es un buen año, hay menos equipos que el año pasado, yo creo que estamos preparados, este año estamos bien, la verdad que nos tenemos mucha fe. Y la diferencia de jugar afuera con el abierto, bueno, el abierto nunca lo jugué, pero con la clasificación por lo menos, bueno, la velocidad, la verdad que la velocidad es otro deporte, o sea, no tenés tiempo de pararte, de jugarte un poco la pelota, es otra velocidad, es lindo, ¿no? Porque es a lo que todos apuntamos de chiquitos, jugar en Argentina el abierto, entonces es el polo que queremos jugar, el que queremos, o sea, y yo creo que mismo todos los ingleses, los americanos que han progresado mucho son los que han ido a Argentina a jugar buen polo, ¿no? O sea que claramente lo de Argentina es buen polo. Y lleva tiempo, por eso está bueno nosotros este año, o sea, lleva tiempo enganchar la velocidad porque llegás con otra cabeza, llegás a pararte o a estudiar más la jugada. Y yo creo que te lleva un torneito, 2, 3, 4, 5 partidos te lleva. Nosotros este año tenemos planeado jugar San Jorge, que arranca temprano, pero con justamente la idea de jugar 2 partidos o 3 y después el Jockey y bueno, llegar bien a la clasificación. Acá en Inglaterra ya vengo desde el año 89, o sea, ya hace más de 25 años. Me salté una sola temporada en el 95, donde el patrón mío se me lesionó a último momento, o sea que es toda una vida viniendo acá. Tengo muchos amigos, tengo ahijados ingleses, he jugado durante muchísimas temporadas y ahora disfruto acá, no el clima, pero la alta competencia siguiéndola haciendo de coach a los equipos de la familia Hambury. Juego prácticas, que es lo que me mantiene motivado, ¿no? Sobre todo para después lo que viene al resto del fin de año. Las prácticas las juego, pero no estoy jugando en ningún torneo, siempre alguno termino jugando al fin de temporada, pero por ahora nada, prácticas divertido, volviéndolos locos a los compañeros y contrarios ahí, hinchándolos un poco, pasándola bien, y también ahora con mi hijo que están jugando el Pony Club, que es equivalente a la Copa de los Potrillos en distinto nivel acá en Inglaterra, o sea que es un programa familiar. Lo que más me gusta de Inglaterra respecto al polo es la tradición, el amor que le tienen a los caballos los ingleses, tanto a los perros como a los caballos, es más que a sus hijos en muchas de las familias, la tradición
en los torneos. Para mí es importante respetar las tradiciones, ellos lo hacen muy bien. Y bueno, jugar acá en este club emblemático, en el Jardín del Castillo de la Reina de Windsor, también jugar el Abierto Británico en Cowden, frente a las ruinas, esas que es un lugar especial, hace Inglaterra un lugar muy lindo. Cuando el clima está bueno, es uno de los lugares más lindos del mundo. Sí, es mi segundo destino donde he pasado más de 25 años, como dije anteriormente, o sea que tengo muchos recuerdos, muchos amigos, y seguiré viniendo hasta que pueda. Aparte en La Pampa se pone medio frío, en el invierno las heladas que están cayendo me ponen más contento estar acá que allá. Si tendría que cambiar algo sería un poquito el clima, que sea un poquito más benévolo, porque te toca muchas veces jugar bajo lluvia torrencial, frío, viento, como pasó el otro día en la segunda semifinal, como puede llegar a pasar ahora en la final esta. El clima es algo que tenés que acostumbrarte a jugar. Después es un muy buen nivel, son 22 goles, pero es como si casi fuese el 26 goles de Estados Unidos. La competencia, yo siempre digo, en Inglaterra están los mejores patrones del mundo. En Estados Unidos están los de Centroamérica y Estados Unidos. Acá de Francia, de Australia, de algunos de Dubái, algunos americanos como Valiente. Son los mejores patrones del mundo, están en esta temporada. Muy parejo, lugares muy pintorescos, lugares con mucha tradición. Es un condimento que lo hace muy especial. Sí, nos estamos preparando, estamos motivando y estamos ansiosos de que llegue ya la temporada. Rodrigo y Terry están compitiendo, que eso es buenísimo para ellos. Pepe está haciéndole de coach, está jugando algunos torneos así de 20 goles, una liga más relajada entre amigos. Yo estoy jugando las prácticas, ellos son más jóvenes y no necesitan, pero son los que van a tener que llevarnos a cuesta seguramente a los dos más viejitos del equipo. Nos hemos juntado ya para empezar a planificar cuándo agarramos los caballos, si vamos a jugar San Jorge, el jockey y esas cosas. Y bueno, ya nos estamos enchufando para lo que viene. En los papeles somos muy buen equipo. Tenemos dos jugadores jóvenes y que están en su esplendor, como Rodrigo y Terrera, donde ya brillaron el año pasado y lo vienen haciendo tanto acá como en Estados Unidos. Y tenemos Pepe y yo mucha experiencia, quizás demasiada experiencia, nos faltaría un poquito de juventud, pero aportamos la organización, los caballos, que eso es muy importante en el nivel donde vamos a estar compitiendo. No, Pepe y yo empezamos juntos, terminaremos juntos seguramente, iremos por nuestro abierto número 31, pero no lo hacemos por el número, ni por batir récord ni nada, sino por seguir seguir pudiendo disfrutar lo que más nos gusta en la vida, la pasión que tenemos los dos por la alta competencia, por lo que significa jugar el abierto argentino en Palermo y por los caballos. Yo ya dije, me gusta la tradición acá en Inglaterra, la tradición, soy una persona que la respeta y las valoro, y es en la familia X, el polo es la tradición más fuerte que tenemos. So
Este es mi chiste para Clip Polo. Va una vieja a una farmacia y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vende Viagra en pastillas? Sí, le dice el tipo. ¿Cuántas quiere? Media quiero. Entonces el farmacéutico, preocupado, le dice: ¿cómo media, señora? Es para su marido, ¿no? Sí, dice la vieja. ¿Qué edad tiene su marido? 92. Pero con media pastilla le va a levantar 1 centímetro más o menos. Perfecto, dice la vieja, justo para que no me mede la tabla.